Todo comenzó cuando Daniel se mudó a un apartamento antiguo. El lugar estaba impecable, silencioso y sospechosamente barato. Demasiado barato. El dueño, un hombre de pocas palabras, solo le impuso una condición. Jamás, bajo ninguna circunstancia, uses el cuarto del fondo. Daniel, sin darle mayor importancia, asumió que sería una bodega vieja o un trastero sin valor. Los primeros días transcurrieron en una calma absoluta. El silencio del edificio era casi antinatural, pero reconfortante. Daniel se sentía afortunado de haber encontrado un lugar así, en medio de la ciudad, hasta que una noche, mientras leía en el sofá, escuchó un golpe suave, tan leve que al principio pensó que lo había imaginado, pero luego, un segundo golpe, más definido. El sonido venía, sin lugar a dudas, del cuarto prohibido. Daniel contuvo la respiración, intentando escuchar mejor, y entonces lo oyó. El sonido de pasos. Pero no eran pasos normales, eran pasos que parecían imitar los suyos, como un eco, pero con un pequeño y perturbador retraso. Si él se movía, los pasos adentro lo hacían un segundo después. Intrigado y un poco nervioso, se levantó y caminó lentamente hacia el pasillo. Los pasos dentro del cuarto siguieron su cadencia. Se detuvo frente a la puerta de madera oscura. El aire a su alrededor se sentía más frío. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, dio un golpecito en la puerta. Toc, toc. Silencio por un instante. Y luego, desde el interior, una respuesta idéntica. Toc, toc. Un escalofrío le recorrió la espalda. Retrocedió un paso, confundido. Los pasos dentro del cuarto también retrocedieron. Probó la manija. Estaba cerrada con llave, tal como se la había entregado el dueño. Al día siguiente, la curiosidad pudo más que el miedo. Intentó llamar al dueño, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Daniel decidió que necesitaba saber qué había allí. Se arrodilló y trató de observar por la rendija que había debajo de la puerta. No vio absolutamente nada, solo una oscuridad profunda, más densa que la de una habitación sin luz. Era como mirar a un vacío, pero mientras estaba ahí, con la cara casi pegada al suelo, escuchó algo más. Una respiración, lenta, pausada, casi inaudible, y no era la suya. Se levantó de un salto, con la piel de gallina. Esa noche, el sonido de los pasos volvió. Esta vez, Daniel decidió que necesitaba pruebas. No podía seguir pensando que se estaba volviendo loco. Tomó su teléfono, activó la cámara de video y lo apoyó en el suelo, apuntando directamente a la puerta del cuarto prohibido. Se aseguró de que el ángulo fuera perfecto. Luego se fue a su habitación, cerró la puerta y trató de dormir, aunque cada pequeño crujido del apartamento lo hacía sobresaltar. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue revisar la grabación. El corazón le martilleaba mientras adelantaba las primeras horas de video, donde no pasaba nada. Pero entonces, justo después de las 3 de la mañana, la imagen lo dejó helado. La puerta del cuarto se abrió sola, lentamente, sin hacer el menor ruido. Y del umbral oscuro, una figura emergió. Salió al pasillo con una lentitud exasperante. Era alta, delgada, con su misma complexión. Llevaba su misma ropa, la que Daniel había usado el día anterior. Incluso adoptaba su misma postura ligeramente encorvada. Pero había algo terriblemente mal. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una superficie lisa y pálida, como la de un maniquí. La figura sin rostro caminaba por el pasillo como si estuviera aprendiendo a moverse, imitando torpemente sus gestos. Avanzaba cuando Daniel habría avanzado. Se detenía donde él se habría detenido. Era una copia grotesca, un reflejo imperfecto. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, la criatura volvió a entrar en el cuarto oscuro y la puerta se cerró detrás de ella, de nuevo en completo silencio. Daniel sintió un pánico que nunca antes había experimentado. Tenía que salir de allí, inmediatamente. Pasó el resto del día empacando frenéticamente, lanzando sus cosas en cajas sin ningún orden. Intentó llamar al dueño una y otra vez, pero seguía sin obtener respuesta. El apartamento, durante el día, permaneció en un silencio sepulcral. No hubo pasos, ni respiraciones, ni golpes. Pero Daniel sabía que solo era una tregua. Sabía que algo terrible iba a ocurrir cuando cayera la noche. Y así fue.
Justo a la medianoche, cuando terminaba de cerrar la última caja, escuchó un crujido. No era un golpe ni un paso. Era el sonido de la madera de la puerta del cuarto prohibido, como si algo muy pesado estuviera empujando desde adentro, haciendo que el marco se quejara. Daniel agarró la linterna más potente que tenía y se quedó paralizado en medio del salón, con la mirada fija en la manija de la puerta. La manija comenzó a girar, muy despacio. Vio cómo el metal se movía, milímetro a milímetro, con una deliberación aterradora. Retrocedió, tropezando con una de las cajas. Su instinto le gritaba que corriera, que saliera del apartamento sin mirar atrás. Pero el miedo lo había paralizado. La puerta se abrió con un gemido largo y lastimero. Daniel apuntó la linterna hacia el interior, esperando ver a la figura sin rostro. Pero el cuarto estaba completamente vacío. No había muebles, ni cajas, ni ventanas. Solo paredes desnudas y un eco extraño que devolvía el zumbido de la linterna. Con una mezcla de terror y una inexplicable necesidad de entender, Daniel dio un paso adentro. Quizás la criatura se escondía en algún rincón oscuro. Barrió el espacio con el haz de luz. No había nada. Era solo una habitación vacía. Sintió una punzada de alivio mezclada con confusión. Pero al girarse para salir, la puerta se cerró de golpe detrás de él con un estruendo que retumbó en sus oídos. El pánico se apoderó de él. Se lanzó contra la puerta, intentando abrirla. Estaba atascada, como si la hubieran soldado. La manija no giraba. Empezó a golpear con los puños, gritando. Fue entonces cuando su linterna comenzó a parpadear, fallando intermitentemente. La temperatura en el cuarto bajó drásticamente y pudo ver su propio aliento condensándose en el aire. Y entonces los escuchó. Pasos a su izquierda, luego a su derecha, detrás de él. Eran múltiples pasos, como si varias personas estuvieran caminando a su alrededor en la oscuridad total. Pero no podía ver a nadie. Los pasos se detuvieron de repente. Un silencio absoluto cayó sobre el cuarto, y en ese silencio escuchó una voz que conocía perfectamente bien. Era su propia voz, pero fría, desprovista de toda emoción, susurrando justo a su lado. No deberías haber entrado. Daniel giró desesperado, barriendo con la luz parpadeante de la linterna el espacio a su alrededor. Y entonces lo vio. La figura sin rostro estaba de pie, justo frente a él. Pero esta vez ya no estaba sin rostro. Ahora sí tenía una cara, tenía su cara. Era un duplicado exacto de él, pero con una sonrisa torcida, antinatural, una expresión de malicia que Daniel jamás haría. La figura imitó su postura de terror, pero de una manera exagerada, casi burlona, como una marioneta grotesca. Dio un paso hacia él. Daniel retrocedió hasta chocar contra la pared. La criatura abrió los brazos, como si fuera a darle un abrazo. «Te necesito para completarme», susurró la copia con su propia voz. Daniel soltó un grito desgarrador y comenzó a golpear la puerta con toda su fuerza, con los nudillos sangrando. La figura lo alcanzó. Sintió unas manos heladas apretando su cuello, y todo se volvió negro. A la mañana siguiente, el dueño finalmente fue al apartamento. Encontró las cajas de la mudanza en el salón, pero de Daniel no había ni rastro. Esperando a que el próximo inquilino tenga la curiosidad de abrir la puerta,